Y cuando son las 8 de la mañana, con 11 minutos, agradecemos la presencia de nuestro colaborador, muy querido colaborador, Francisco Abundis, director de Parametría. Y hoy con un tema muy importante, trabajo doméstico remunerado. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buen día. Hola, buen día, qué gusto. Pues empezando el año. Empezando el año y gracias por seguir con nosotros. No, al contrario, un gusto. Gracias a ustedes. Pues este es un tema que creo que lleva ya un tiempo discutiéndose y creo que puedo decir que hasta se ha puesto de moda después de la película de Roma, que tiene como tema central las condiciones del trabajo doméstico en nuestro país. Yo me atreveré a decir que hay a quien le parece un tema nostálgico, pero en esto, por lo menos, creo que sigue muy presente, ¿no? Claro. Estas condiciones de trabajo. Algunos datos que creo que son importantes para tener como referente general. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo doméstico? ¿Cuánta gente está en esta condición en nuestro país? Según datos de INEGI de 2018, son 2.210.000 personas que lo realizan, en su mayoría son mujeres. El siguiente gráfico me parece muy revelador. Son dos mediciones de 2016 y diciembre del 18, donde preguntamos si alguna vez usted ha tenido trabajo doméstico en su hogar. Me parece que esto habla de capacidad adquisitiva, de quiénes son los contratantes, de qué porcentaje del país estamos hablando, que tienen los recursos suficientes para contar con esta ayuda y la capacidad de pago. Si vemos, son porcentajes muy similares en ambos años. En abril del 16, 18% dijo que sí, que alguna vez había contado con ayuda o trabajo doméstico. Diciembre del 18, el mes pasado, 21% sí. Creo que está bastante claro, digamos, bajo algunas categorías de cómo se define la clase media. Este podría ser un indicador y 1 de cada 5 hogares tendría los recursos o los excedentes para pagar este tipo de trabajo. Me parece interesante cuando estamos hablando de la dimensión de hogares que puede contar con esta ayuda, pero sería 1 de cada 5 hogares en principio. Siguiente gráfico, ya sobre la propuesta concreta de estaría de acuerdo o en desacuerdo en que las personas que trabajan haciendo el quehacer en casa reciban las prestaciones de ley por su trabajo. Obviamente hay un nivel de consenso amplísimo, de hecho ha aumentado un poco de abril del 16 a diciembre del 18, de 87 a 92%, es un cambio marginal, pero creo que es bastante claro el número, ¿no? 9 de cada 10 adultos en este país están de acuerdo con lo que determinó recientemente la Corte, que es este el tema. Siguiente gráfico, pasamos a analizar si habría alguna diferencia en estos consensos entre este 18-21% que tienen trabajadoras domésticas en sus hogares o quienes no las tienen. La diferencia creo que es marginal, de 85 a 93%, pero el consenso creo que sigue siendo amplísimo. ¿Cómo están estos números? Digamos, si validamos esto con otras preguntas y cómo están sus niveles de conocimiento. Pasamos al siguiente gráfico. Bajo distintas condiciones, ¿quién debería de tener estos derechos laborales? ¿Solo quienes trabajan de planta en las casas durante toda la semana o también quienes van de vez en cuando o una vez a la semana? Si ven, sigue siendo un consenso mayoritario el que se le diera de manera universal a todo mundo que esté en esta condición, pero aquí sí hay algunas diferencias, ¿no? Esta pregunta sí la analizamos entre quien tiene trabajo doméstico o no. Siguiente gráfico, en la última medición de diciembre del 18, aquí sí vemos algunas diferencias. Para quienes no tienen trabajadores domésticos siguen siendo básicamente los mismos números, pero aquí se empata prácticamente entre quienes sí tienen, ¿no? Sí, que para la gente de radio que nos ve, 47% dice que solo a quienes trabajan de planta en las casas durante toda la semana. Exactamente. ¿No? Y también el 47% dice a quienes van una vez a la semana. Sí, de hecho estos números los podremos sumar y sumarían 94%. 94%, ¿no? En realidad sigue siendo
muy amplio este consenso. Entonces, en la condición en la que están, podría variar un poquito la opinión de la gente, quien debería tener acceso a estos derechos laborales, pero como ven, entre quienes no tienen trabajadores domésticos, 41% dice que solamente para personal de planta y 52% para eventuales. Pero finalmente creo que son amplísimos los niveles. Niveles de conocimiento de lo que decidió la Corte. Siguiente gráfico. Se enteró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó en días pasados que es una obligación dar seguro social a las personas que hacen trabajo doméstico. Nuevamente no hay mucha diferencia entre quienes tienen trabajadores a quienes no tienen. 56% se enteró entre quienes tienen trabajadores domésticos y 52% entre quienes no los tienen. No es un tema, al parecer, que esté muy visible en la agenda pública. Hay otros que hemos visto. Digo, si lo comparamos con otros temas más polémicos, como el de los salarios, niveles de conocimiento de 85%, este no es uno de los temas probablemente para la agenda pública o para la opinión pública de los que merecen mayor atención, pero bueno, algunos creemos que sí, este tema eventualmente puede subir de nivel. Sí, claro, y eso también se refleja en la que veíamos al principio de la cantidad de personas que pueden contar con una trabajadora doméstica y las personas que no, que también es bajo el porcentaje. Exactamente, ¿no? Es como el porcentaje de la población afectada, o que estaría, que tendría alguna consecuencia sobre su condición laboral. Finalmente, más allá de digamos, lo que diga la ley en términos generales, visto desde fuera, ya que solamente el 21% cuenta con estos servicios o este trabajo doméstico, está de acuerdo en desacuerdo en que las personas que contraten a trabajadoras, desde el punto de vista del empleador, sí debe de ofrecer estas prestaciones laborales. Entonces, está de acuerdo o en desacuerdo en que las personas que contraten a trabajadores o trabajadoras domésticos les paguen prestaciones de ley por su trabajo. De acuerdo, si ven, y lo dividimos en ambos estratos, el nivel de acuerdo entre quien tienen y no tienen trabajadores domésticos. A mí, para serles francos, me sorprende un poco, porque si esto fuera un tema más de principio y no tanto de ley, habría más trabajadoras domésticas hoy con estos derechos laborales, ¿no? Porque el 82% que sí tiene trabajadoras, ¿no? Exactamente. Del 21% que tiene tipo de posibilidad de pagar esta ayuda, el 82% está de acuerdo. Está de acuerdo. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no lo hacen? Así es. Y ahora a ver cómo cambian las cifras cuando ya sea obligatorio, y a ver si la gente que tiene ahorita servicio doméstico sigue requiriéndolo cuando ya sea una obligación pagarles estas prestaciones. Así es. Muy interesante. Pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Gracias, Francisco. Excelente año y nos igualmente, vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias.